Muy buen día, bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco, su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. El día de hoy, como es costumbre, me acompaña mi hermano y compañero del grupo, el escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Gracias, Gera. Buen día para ti, buen día para nuestro querido auditorio. Una vez más, unidos por este medio. El día de hoy, un tema por demás interesante Sí, que siento que no se va a abarcar todo en un solo programa, Toño. tienes razón, Gera. No se abarca todo en un solo programa porque además sería muy extenso si fuera uno solo. Para muchas personas fuera de lo que viene siendo la Perla Tapatía, escuchan San Juan de Dios y solamente ubican lo que es el área del Mercado Libertad, comúnmente conocido por los turistas como el Mercado San Juan de Dios y también por aquí por los citadinos. Pero el día de hoy vas a hablar de qué, Toño. Pues prácticamente es, Gera y amigos, el cómo surge esta zona tan característica de aquí de Guadalajara y tan particular por consiguiente. Pues recordemos que Guadalajara, una vez que fue fundada ya aquí en el Valle de Atemajac, en febrero de 1542, pues obviamente que ya los españoles se repartieron los solares o los terrenos que iban a estar asignados para cada una de las 63 familias. Partiendo del río, que actualmente lo conocemos como San Juan de Dios y que inicialmente se llamó Río Guadalajara, los terrenos de la parte del río hacia el poniente fueron asignados para ellos, para las 63 familias que vinieron aquí a llevar a cabo la fundación, y del río San Juan de Dios hacia el poniente fueron asignados a los indígenas y a los frailes. Así es que, pues, y aquí ya hay un parteaguas, y ahora sí, con justa razón, parteaguas hacia el poniente y hacia el oriente en cuanto a la ubicación de las personas que van a poblar toda esta zona, tanto la de Guadalajara como la parte acá oriente, que bueno, actualmente conocemos como San Juan de Dios. Y precisamente uno de los cabezas de familia de esas 63 que estuvieron aquí, que era el capitán Juan de Saldívar, que precisamente venía dentro de las mismas tropas de Cristóbal de Oñate, que fue el fundador, pide, hay versiones que mencionan que pide, aparte de los solares que le dieron en la parte poniente, pide uno en la parte oriente, pasando el río en este caso. No está todavía al 100% confirmada esta versión. El caso es que este señor tuvo la fabulosa idea de construir un molino. En este molino, obviamente que estaba prácticamente a la vera del río. ¿Por qué? Porque precisamente la misma corriente de agua era la que ayudaba a que se llevara a cabo el trabajo de la maquinaria y por consiguiente la molienda. Pero cabe hacer mención, Jera y amigos, antes de continuar, que esta zona de lo que actualmente conocemos como San Juan de Dios, inicialmente se le conoció como la Vega del Río o como la zona de la Santa Veracruz. Ya posteriormente pasó a tener el nombre de San Juan de Dios. Entonces, Juan de Saldívar aprovecha este espacio, insisto, para esta industria, y fue, pues, o como llamaríamos en la actualidad, un boom, porque para empezar los indígenas no conocían este tipo de manufactura de los granos, en este caso tanto del trigo como del maíz, y fue en su época un asombro, fue algo increíble sobre todo para los indígenas. Y tal fue la influencia que tuvo la construcción y el desempeño de este molino, que pobladores de las regiones aquí cercanas a lo que era ya Guadalajara, pues vinieron a visitarlo para conocer, pero otro sobre todo para comerciar. Entonces, esto pues llegó a oídos del primer obispo que tuvo Guadalajara, que fue Pedro Gómez Maraver, y él muy atinadamente manda construir
una ermita allá en el año de 1551, en lo que actualmente se ubica el Templo de San Juan de Dios. Y este mismo obispo, años posteriores, estamos hablando ya de 1557, manda construir también el primer hospital que tuvo esta ciudad. Y curiosamente, el primer hospital que tuvo esta ciudad estuvo a la zona poniente. ¿Y dónde se ubicó? Al costado norte, o sea, aledaño a la ermita que él había mandado construir 6 años atrás. Entonces, pues imagínate, Jera y amigos, o imagínense ya lo importante, lo relevante que era ya que Guadalajara tuviera a escasos casi 10 años de haberse fundado, el que ya contara con un hospital para atender pues a todo aquel que lo necesitara, tanto de la zona poniente como de la zona oriente. Entonces eso fue prácticamente una bendición para los pobladores de aquel tiempo. Esto ocasionó, insisto, que pobladores de Analco, de Mexicalcingo, de Atemajac, de Mezquitán, de Tetlán y hasta de Tonalá vinieran a comerciar a esta zona. Esto, pues, fue un detonante bastante bueno para la economía de Guadalajara y, pues, obviamente el surgimiento, pues, puedo decir, del primer barrio que tuvo, aunque no se le conocía ni se le asignó con este calificativo, sino hasta años después, a esta zona tan particular que fue San Juan de Dios. Años después, ya para esto, pues ya habían desaparecido los fundadores, inclusive el obispo Gómez Baraver. Estamos hablando del año 1726, cuando ya esta zona, pues prácticamente es una zona reconocidísima como comercial. Y en este tiempo, ya para 1726, habían destruido la ermita inicial que se había construido en 1551 y da paso a que se construya el actual templo que conocemos como San Juan de Dios, como el de San Juan de Dios. ¿Y por qué surge el templo porque realmente no es el nombre oficial del templo de San Juan de Dios? Resulta que en el hospital fue atendido por frailes de la orden de los juaninos. De ahí surge el que a esta zona, tanto al mercado como al templo y a la zona específicamente terrenal, se le conozca como de San Juan de Dios. ¿Por qué? Por la atención que daban a los enfermos los frailes de la orden de los juaninos. Así es de que de ahí surge el que esta zona se conozca como la zona de San Juan de Dios. Y entonces, imaginémonos nada más la antigüedad que tiene el templo de San Juan de Dios, que pues conocemos prácticamente la mayoría de tapatíos. Desde 1726 que empieza la construcción y se concluye 20 años después, en 1746. Sí, de que desde 1746, ok, no será totalmente igual a como estaba en aquel tiempo, se le han hecho modificaciones, pero ya existió prácticamente desde 1551 este espacio ya religioso. Y pues esto ocasionó también que hubiera más afluencia de personas, tanto de la misma Guadalajara como de las poblaciones aledañas a las que hago referencia y de otras partes más de la Nueva España que venían precisamente con la intención de hacer aquí su vivienda. ¿Por qué? Porque Guadalajara empezó a ser hasta cierto punto un tanto próspera en cuanto a comercio se refiere, pero pues esto trajo otras consecuencias que en un momentito más voy a abordar, porque este espacio tuvo huertas, tuvo iglesia, claro, inicialmente ermita y posteriormente una capilla, pero ya tenía un lugar a donde llegaban a rezar tanto los españoles, que también tenían sus templos por acá, por la zona poniente, pero también iban a la zona oriente. Entonces fue tanta la influencia de este espacio y el socorrimiento en cuanto a la llegada de tantas personas que las autoridades se vieron en la necesidad de construir desde el siglo XVI hasta el siglo XIX un total de 15 puentes a lo largo del río San Juan de Dios. ¿Todo para qué? Pues para dar cabida y por consiguiente paso de las personas que quieran cruzar del poniente al oriente y del oriente al poniente. Así es de que fue muy socorrido eso. Y el primer puente precisamente que se edifica por estos rumbos fue por allá por el año de 1580. El primer puente fue el que tenía dos nombres. Se le conocía como el nombre del puente de Analco o el puente de Medrano,
precisamente donde actualmente está el monumento a la independencia. Y el segundo puente, que me imagino que ha de haber sido de los más socorridos por las características propias, fue el construido allá entre los años 1660 y 1662, que fue precisamente frente al templo de San Juan de Dios. Prácticamente desembocaba el puente en lo que viene a ser ahora el caminito que está, o el espacio donde estaba la Plaza de los Mariachis. Y según cuenta la historia, que por este puente, sobre todo por el de San Juan de Dios, que fue, insisto, construido entre 1660 y 1662, llegaron a pasar personajes como Fray Antonio Alcalde, Miguel Hidalgo y Benito Juárez. O sea que era un paso obligado para llegar acá al centro, porque era prácticamente donde estaban, pues, lo gubernamental en esos años. Así de que era obligado pasar precisamente por este puente. De ahí la trascendencia de este espacio. Así de que mencionaba, pues, que fue tan importante porque aquí se llegaron a reunir personas de diferentes etnias, mulatos, obviamente españoles, criollos, indígenas, hasta africanos. Y pues es de pensarse que los africanos, pues lamentablemente traían el sello de esclavos en la mayoría de los casos. Esto hizo que fuera una mezcla de razas, pues puedo decir que extraordinaria, porque pues cada una de estas personas que pertenecían a diferentes etnias traían sus costumbres muy distintas. Entonces aquí se vinieron a unir esas costumbres, esas idiosincrasias y esas ideas folclóricas que traían cada uno dependiendo del lugar de su origen. Así es que San Juan de Dios, pues se hizo una mezcla multicultural enorme. Y si nos fijamos, pues San Juan de Dios tiene una particularidad, como lo decía al principio, muy, muy específica, no se da en ninguna otra parte, precisamente por estas características que menciono, en base a los principios de esta zona, con el tipo de personas que lo vinieron a habitar. Entonces, esto también trajo por consecuencia otros aspectos más que no se consideraban en la Guadalajara inicial, que estaba acá al poniente. Empezaron a existir lo que fue el inicio de los hoteles, que fueron los mesones. ¿Por qué? Porque muchos de los comerciantes venían a vender su mercancía a esta zona, y bueno, al no ser atendidos de manera rápida, pues tenían que quedarse a dormir. Entonces aparecen los mesones, pero también a la vez aparecen espacios o corrales para que tanto los animales de carga pudieran descansar, como los animales que traían pues ahora sí que para alimento. Obviamente los traían vivos y para la matanza aquí en Guadalajara, tanto ganado como aves. Entonces, pues aquí era también, tenían ya los espacios específicos para este tipo de necesidades de los comerciantes que venían de fuera de Guadalajara. ¿Y esto qué trajo? Pues de que algunas personas, fue tanta la popularidad que llegó a tener San Juan de Dios dentro de la Nueva España, que algunas por curiosidad llegaron a venir a buscar trabajo, como normalmente sucede con nuestros connacionales que van a buscar trabajo allá a los Estados Unidos. Entonces, algunos lo consiguieron, otros no. Entonces, lamentablemente, los que no lo consiguieron, ¿qué sucedió con ellos? Pues cayeron en la triste y penosa acción de la indigencia, Gera y amigos. Esto también trajo por consiguiente que por la zona ya la salubridad ya no era la suficientemente adecuada, y además, no conforme con ello, empezaron también a darse la venta de bebidas alcohólicas en lugares pues ya específicos, algo que no se tenía contemplado tan fácilmente en la zona poniente. Y si lo tenían de una manera pues más organizada, más, me puedo decir que más higiénica que lo que se dio aquí en un principio, porque como era gente que venía de paso, pues no le importaba tanto, me imagino que la cuestión de disciplina o la cuestión de aseo. Ellos lo que quieran venir a hacer su negocio y retirarse a sus lugares de origen. Entonces aparecieron este tipo de acciones, puedo decir, o de asuntos que no se daban en esta ciudad, pues con poco tiempo ya de establecida. E insisto,
también hubo otra cosa que se dio que a la postre, bueno, le daría también un sello característico a este rumbo, que fue la prostitución. Y por consiguiente, pues era un ambiente ya un tanto especial, porque aquel que no se dedicó a la indigencia, pues lamentablemente para poder subsistir, empezó a delinquir. Entonces, pues estos a grandes rasgos, Gera y amigos, son los inicios de este famosísimo barrio que tenemos acá en Guadalajara, barrio de San Juan de Dios. ¿Algo más que abundar, Toño? Pues agradecerles tanto a ti la invitación, Gera, como a nuestro querido auditorio, la disposición que tienen para atender este programa y por consiguiente para atender tanto a ti como al servidor. Me gustaría hacer una invitación a todos ustedes. Si tienen algún tema que les gustaría que abordemos, háganoslo saber mediante algún mensaje. Si ese es su interés, pónganle un me gusta. A nosotros nos agrada ver eso y Sí, ver sus comentarios. Pues muchísimas gracias, Toño. gracias a ti, Gera, y gracias a nuestros amigos, deseándoles en todo momento lo mejor de la vida en compañía de sus familias. Gracias, gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima.